clase es extensa, es bastante, por ahí, en algunas cosas más compleja que la otra, pero también es una parte que nos parece que es muy interesante porque tiene mucho de lo que es la historia constitucional más nuestra y por ahí hasta más reciente, con algunas cuestiones muy, pero muy interesantes. Hoy vamos a trabajar dos lecturas. Una de ellas, como la de Hilda Sábato, que merece hasta stickers, porque sinceramente es una lectura muy trabada y compleja, donde por ahí ustedes van a ver que no tienen compartimentados por periodos tan claros o por presidencias por ahí como han tenido con otras lecturas. Pero que es una lectura muy interesante porque analiza todo el primer periodo, especialmente de la conformación del Estado Nacional, todas las presidencias fundacionales y parte de lo que es la generación del 80, pegando algunos saltos temporales que sabemos que le generan complicaciones, pero que es muy importante para todo este periodo que tenemos que analizar. Y para la vinculación con la segunda lectura, que es la de Gallo, que es una lectura que tiene muchas cuestiones también, sin compartimentar por ahí los periodos o las presidencias, pero muy profundas. ¿Y por qué les hago la introducción hablando de las dos lecturas? Porque este periodo, y ustedes en algunas de las clases lo han venido viendo, está íntimamente relacionado. Nosotros no podemos no atar los proyectos de lo que es la conformación del Estado Nacional y de las presidencias históricas con lo que viene después. Necesariamente hay toda una serie de conceptos que van hilados. Ayer, el miércoles, Juanjo se los marcaba por ahí en clase, el hecho de el proyecto constitucional vinculado a la inmigración, vinculado al modelo, las leyes laicas, cuál era la situación después de un Estado que dicta leyes represivas que responden a una inmigración que no era la deseada y con un sector que aparece e irrumpe posteriormente y que va a llegar al gobierno en algún momento y que va a lograr la ley Sáenz-Peña. A ver, ¿y por qué insistir con algo que por ahí cuesta y sabemos y tratamos de trabajarlo y que en el taller hemos visto, y en esto siempre bueno, nos pone muy contentos, que la mayoría de los que participan obtienen buenos resultados a la hora de los exámenes. Porque hay que comprender este hecho y este proceso que se va dando, y cómo son las distintas rupturas. Necesariamente, y más en esta parte donde ustedes tienen un cúmulo de información, de cambios políticos y de aparición de nuevas situaciones, como van a ser los golpes de Estado, por ejemplo, donde van a tener muchos documentos y demás, que hace que, si ustedes no entienden la relación causalidad-proceso, modificaciones institucionales, es muy difícil memorizar todo esto. Entonces, la lectura de Sábato es compleja, es muy compleja. Los chicos la tienen domada, Hilda, yo siempre lo vengo viendo desde los últimos cuatrimestres. ¿Por qué? Porque trabajan algunas cuestiones que son centrales y que hacen que se entienda el periodo. Y acá es más importante que ustedes entiendan todo lo que se da en este periodo que marca Sábato, que diferenciar si esto le correspondió a la presidencia de Mitre, si esto le correspondió a la presidencia de Avellaneda, o si esto le correspondió a la presidencia de San Martín, porque como Alfonsina por ahí lo marca y el programa también, estos son bloques. Hay que entender todos estos periodos como bloques, que son bloques que se dividen para estudiar, pero que a su vez están interrelacionados con otras cuestiones. Entonces, con Gallo, ustedes vieron que en clase hicimos algo que por ahí ahora lo van a profundizar. Bueno, la idea es que también lo hagan con Sábato, así que bueno, que pregunten y participen, así como les decimos en clase, traten de preguntar y participar, porque les doy una buena noticia. La mayoría de los que están, yo veo que participan. Y les doy otra mala, falta un mes. Así que necesitamos optimizar el tiempo, y porque necesitamos optimizar el tiempo, arranquemos, ¿sí? Chicas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar con la tía Hilda.
Lo que nosotros hicimos esta vez fue separar algunas preguntas que nos parecían las más importantes de la lectura, para que no las mezclemos con un montón de información que después les va a costar procesarla, y que preferimos puntear lo más importante, charlarlo con ustedes, y que después ustedes puedan profundizarlo, y cualquier duda que tengan, obviamente, después nos pueden preguntar. Ya los voy a empezar a hacer participar, un poco les spoileó Pachi, pero esta lectura, ¿en qué contexto está? ¿Qué trabaja esta lectura? ¿Alguien ya la pudo leer? ¿Alguien la leyó? Aunque sea por arriba. Que la lectura de sábado trata desde el conflicto que tuvo Urquiza con Mitre, y de la primera presidencia la presidencia de Mitre hasta la presidencia de Roca, lo que trata la lectura de sábado. Bien. ¿Y cómo solemos llamar a este periodo en general? Las presidencias fundacionales. Perfecto. Entonces vamos a trabajar todo el periodo de las presidencias fundacionales, con independencia de quién haya sido el presidente en cada una de las cuestiones que vamos a marcar. Y estamos también en un periodo que hoy justo tenemos las dos lecturas, que es el periodo de qué pasa con el Estado en este periodo. Vayan al programa. Se empieza a formar, se piensa a organizar todo lo que es el Estado. Bien, entonces tenemos el periodo de conformación del Estado. Yo les marco esto porque tienen que hacer la diferencia con la lectura de Gallo que van a ver después los chicos, que yo les voy a marcar en qué periodo estamos. Tenemos entonces, como dijo Lucas, el acuerdo entre Urquiza y Mitre, y la lectura comienza a hablar un poco de la presidencia de Mitre. Entonces yo les pregunto a ustedes, para que vayamos haciendo un ida y vuelta, ¿cuál era, según la autora, el proyecto de Mitre? Les doy una pista, está en las primeras páginas. En el texto dice que su proyecto era básicamente organizar la República sobre las instituciones y los principios que están en la Constitución, pero pero lo que tiene que ver con las bases políticas, diferenciarlo de lo que son los federales. Es decir, va a ser un gobierno liberal, diferenciador de lo que son los federales. Bien. Esto que dijo Lucas, hay dos cuestiones para resaltar. La primera parte es el proyecto de Mitre, que esto, perfecto, es tal cual lo que dice la autora. Van a ver que justo la parte es un párrafo, así que márquenlo y obviamente lo analizan, pero vean que las cuestiones están bastante fáciles de ir enganchándola. Y lo segundo es que en esta etapa tenemos dos grupos. Si ya no hablamos más de unitarios y federales y todas las cuestiones que venían viendo hasta ahora, sino que empezamos a distinguir federales y liberales. Entonces lo tenemos a Mitre en representación de qué grupo, como dijo Lucas. De los liberales. De los liberales. Acá en el texto tienen una comparación entre federales y liberales, que la verdad que está muy clara, y ustedes ya con las clases que tuvieron pueden distinguir estos dos grupos, y me parece que esta parte la podemos saltear y dejar por si después tienen alguna pregunta específica, pero vamos a ir más a
a lo que les puede llegar a costar más en el momento de la lectura, van a tener, como dice el subtítulo de la primera parte, el avance de los liberales, ¿sí? Y el comienzo de la presidencia de Mitre. Ya pasando un poquito más, ¿qué sucedía, no? Después tiene un apartado que está muy bueno que lo vean, antes que me olvide, que es quién era Mitre al llegar a la presidencia. Y con esto se van a dar un pantallazo de cómo era la figura de Mitre, cuál era su pensamiento político y demás, pero esto también márquenlo en un costadito y lo leen para tenerlo en cuenta y para poder ir armando el contexto. Pasamos al subtítulo de bases institucionales y materiales para un Estado. Ya acá nos dice más o menos de qué vamos a hablar y viene de la mano con el periodo de conformación del Estado. Entonces, en un punteo de qué sucede en esta presidencia de Mitre, tenemos que queda conformado el primer gobierno con jurisdicción nacional. Y esto, veo algunas caras que han estado en el trabajo práctico, ya lo fuimos hablando cuando hicieron la línea de tiempo en el pizarrón. Tenemos eso por un lado, y segundo, el autor habla de que Mitre retoma los esfuerzos, y viene de la mano con lo que decía Lucas, en formar los poderes del Estado y la administración central, para que las provincias resignaran la soberanía, parte de su soberanía, a la autoridad nacional, ¿sí? Tenemos el objetivo claro de la conformación del Estado. Miri, no se escucha, o no sé si solo me pasa a mí. Mili desapareció directamente. A ver, ahí le hablo. Ahí se está conectando de vuelta, Mili. Así que esperamos un toquecito. ¿Se escucha bien, Boli? ¿Me fue el internet? Sí. ¿Me escuchan? Genial. Bueno, entonces retomamos. Tenemos al principio de la presidencia de Mitre estas tres cuestiones. Tenemos la conformación del primer gobierno de jurisdicción nacional, retomando estos esfuerzos para organizar los poderes del Estado y la administración central, y el apoyo en el capital económico
institucional y político de Buenos Aires como para las bases de esta conformación del Estado Nacional. Ahora ustedes me van a decir cuáles fueron los problemas que enfrentó Mitre con respecto a la consolidación nacional. Les voy a orientar, está en el subtítulo Esfuerzos de Construcción Estatal. Pero igual piénsenlo, porque ya lo vieron en clase, ya lo hablamos, el otro día lo mencionaron. ¿Cuáles pueden ser estos problemas que enfrente Mitre como presidente con respecto a la consolidación nacional? Son dos y son muy importantes. Las rebeliones de los caudillos. Esa puede ser una, pero no es, si bien forma parte de lo que es todo el proceso de avance. ¿Alguien me dijo algo? Que las provincias, en cierta manera, querían seguir manteniendo parte de su autonomía, no querían ceder todo a una organización, a un orden central. Las provincias querían seguir manteniendo parte de su poder, digamos. No cederlo todo. Esa, como les decía recién, es uno de los problemas que enfrentó al inicio, en esto de que habla la autora del avance de los liberales, ¿sí? De ir avanzando sobre el poder de todas las provincias para la conformación del Estado. Ahora lo tenemos a Mitre, presidente. Y si ustedes tuvieran que conformar un Estado nacional en esa época, ¿cuáles se piensan que serían sus dos principales problemas? La cuestión capital puede ser uno. Exacto. ¿Qué sucede? No hay un lugar de asiento para las autoridades, ¿sí? Entonces tenemos este, que es uno de los principales problemas que van a ver, incluso hasta la lectura de Gallo, la cuestión capital. ¿Y qué otra cosa más? Si nosotros tuviéramos que construir todas las instituciones, organizar los poderes, ¿qué necesitamos? Construir los edificios, tal cual. Necesitamos un financiamiento. Entonces, estos eran los dos principales problemas que Mitre se enfrenta al momento de su presidencia y con respecto a esta consolidación nacional. La cuestión capital va a tener resolución en el periodo posterior, que lo van a ver con los chicos, y obviamente este tema del financiamiento se sobreentiende que es para la apertura del Congreso, el funcionamiento de todos los funcionarios, ¿sí? Los sueldos, todo lo que significa poner en marcha este aparato estatal. Ahora, teniendo en cuenta estos problemas, ¿cuáles fueron los cambios que se fueron sucediendo en este periodo? Con respecto, obviamente, a la consolidación del Estado. Esto también lo vimos antes de empezar el trabajo práctico del otro día. ¿Se creó la Corte Suprema? ¿Se organizó el Poder Judicial? Bien, se puso en funcionamiento la Corte y los juzgados de sección también. ¿Qué más? Relacionado con las leyes y lo jurídico, el Poder Judicial. Y el legislativo, obviamente. Se legislaron ¿En qué se avanza? las leyes de fondo. En las leyes de fondo. ¿Pero en qué particularmente? En la civil. Sí. En un proceso de codificación. ¿Sí? El tema de los códigos, ¿sí? Como dice Lucas, códigos de fondo, código civil, código comercial, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo. Y un poco de los avances que todavía no se llega a sancionar, pero se avanza un poco en tema de la legislación penal, ¿sí? En el Código Penal. Todavía no tenemos una sanción del Código Penal propiamente dicho. Ahora, tenemos estas dos cosas. Sí. ¿Qué más tenemos?
¿Qué pasa en el ámbito fiscal en este periodo? Porque si necesitamos financiamiento, ¿qué necesitamos también? Manera de recaudar. ¿Qué les parece? Por más que no lo hayan leído. Por impuestos, como todos los gobiernos. ¿Por impuestos? Bien. Se empieza a dar forma al sistema de recaudación, ¿sí? La principal fuente de ingresos en esa época, ¿cuáles les parecían que eran? Tengan en cuenta que se empieza a formar en lo económico todo una estructura de ¿qué? De Argentina como ¿qué? En lo económico. ¿Qué rol? Consolidada como nación. O sea, el comercio exterior, a eso se le iban a poner impuestos, ¿o no? Bien, entonces, una de las principales fuentes de recaudación en este periodo va a ser los impuestos del comercio exterior, sobre todo las importaciones, dice la autora, y tenemos otro grandísimo ingreso, que ¿cuál es? Que también fue fuente de problemas en el periodo pasado. ¿La aduana? Bien, la aduana de Buenos Aires. La aduana. Lo dije al principio. Entonces tenemos eso, tenemos el funcionamiento de la Corte y de los juzgados, este avance en el proceso de codificación, el comienzo del ordenamiento fiscal, después hay una regulación en materia monetaria, porque no había, claramente por todo el orden provincial anterior, un sistema de moneda única, y también se empiezan a otorgar subsidios a las provincias. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se va entendiendo el periodo cómo viene avanzando? Bien, buenísimo. Y ahora vamos a la última pregunta por mi parte, que es capaz que la que cuesta un poquito más porque es un poco más teórica, que es cuáles eran las formas de discusión en torno al concepto de progreso. Esto es muy importante que lo tengan en claro, porque a veces en los talleres pasados quedan como dando vueltas y lo repiten y no saben qué es. ¿Qué les parece que puede llegar a ser este concepto de progreso? Les voy a dar una página. ¿Puede ser la inmigración? Bien, no es la definición de progreso. Sí es algo que se tiene en cuenta, obviamente, para la finalidad. A partir de la entrada de... A partir de la entrada de la apertura de las personas que venían de otro lado, se podía utilizar como herramienta de trabajo y de progreso. Bien, eso lo van a ver en la lectura siguiente con los chicos de Gallo, que es lo que estuvimos trabajando el otro día en el trabajo práctico. Pero yo voy a... Chao, Pachi. A lo que es el progreso. Vamos a armar el concepto entre todos. El concepto de progreso. Después, ¿qué hizo cada gobierno para garantizar este progreso? Lo vamos a ir viendo. Pero hay que ver el concepto. ¿Qué les parece? No es como la expansión, el desarrollo, como el crecimiento ya del país como nación. O sea, ir aportando cosas para ese crecimiento, ya sea la inmigración, la educación, el comercio, porque siempre está como todo medio vinculado a lo económico también. Bien. Eso es el progreso en rasgos generales, ¿sí? Lo que había en esta época era un consenso amplio de que todos querían el progreso.
Ahora, las diferencias estaban en el cómo, y ahí entramos más en lo que decía Mariana, en las cosas específicas, ¿sí? Claro. Entonces van a ver que la Constitución Nacional habla de prosperidad, de progreso de la ilustración, de fomento de la instrucción, la inmigración, la industria, ferrocarriles. De eso claramente hay un consenso, porque también está en la Carta Magna, ¿sí?, de nuestra nación. Entonces, había ciertos temas de debate en el cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuáles eran estos temas de debate? Y ya con esto termino y la dejo a Anita. El rol del Estado en los mercados, que eso lo va a profundizar ella, el alcance en la educación, cuáles son los mecanismos para promover la inmigración, políticas de la distribución de las tierras, el papel del Estado en los medios de comunicación, los ferrocarriles, ¿sí? Eso era lo que estaba en debate y que lo van a ver muy clarito hoy porque tienen el paralelismo con la lectura de Gallo, que ya es el periodo siguiente. ¿Alguna duda de estos 3 puntos que vimos rápidamente? Una consulta, estos serían los puntos clave de la lectura que tendríamos que saber sí o sí. Sí, tal cual. Esto es el eje fundamental, el lo más tronco, digamos. complicado de la lectura. No Claro. quiere decir que tal cual. Es lo que a nosotros nos parece que ustedes, en el momento de leer, les puede llegar a generar algún tipo de duda, pero no quiere decir que el resto de la lectura Claro, no que sea no lo sea, claro, importante para entender el claro. proceso, pero es lo más difícil, tal cual. ¿Alguna duda más o la dejo a Anita ya? Yo quería preguntarte sobre ay, no me acuerdo, unamismo, puede ser, de la parte del periodo de Urquiza. No lo entendí bien. Creo que me estás hablando del parcial anterior, ¿no? Me parece que una lectura de Rosa. o por ahí me estoy confundiendo de lectura. A ver, pues lo tenía marcado acá y no lo encuentro ahora. Porque creo que esa fue una de las preguntas del parcial del unanimismo en Rosa. Sí, pero sí, me parece que acá me en esta confundí, lectura lo tengo no. marcado acá. Perdón, perdón. No está pasa bien, nada. está bien, Cualquier está bien. cosa, si querés que, No hay dudas. Está bien, está bien. si querés que lo veamos, si te quedó duda, No, está bien. me Gracias. mandás, creo que todos tienen No hay el problema. número o el WhatsApp. No pasa nada, pero lo vemos Me confundí de por lectura. privado si querés, y ya para seguir con la lectura y Sí, cómo no, no pasa nada. No pasa nada. Pero igual si te quedó la duda sobre eso, dime y lo vemos. Bueno, Gracias. Anita, te dejo. Se me fue. ¿Tenías una duda, Bruno? Ay, gracias por estar atenta. Sí, le iba a preguntar a la chica, no me quedó bien claro el concepto de progreso. Está bien que se habla de consenso amplio, del cómo se va a organizar, por ejemplo, el tema de industrias, educación, mecanismos de inmigración, ferrocarriles, sí, pero el concepto concreto, ¿cómo lo puedo clarificar? Bien, lo que había consenso era en el progreso. En el cómo no había consenso. Eso era debate. Lo que tiene que ver con el progreso es lo que decía, creo que Eugenia cuando participó, es este tipo de medidas, ¿sí?, en el objetivo de estas medidas para crear estas bases, ¿sí?, sobre las cuales se va a construir el Estado. ¿Sí? Acuérdense que estamos en el proceso de conformación del Estado. Entonces, sí, este objetivo de progreso era ampliamente, ¿sí?, aceptado por todos, en este sentido de
como dice la Constitución, prosperidad, progreso de la ilustración, ¿sí? El tema de fomento de la inmigración. Es como la ideología, digamos, en general para este futuro de nuestro país. Y lo que no había consenso es en el cómo, o sea, en las formas de realizarlo en el momento, ¿sí? ¿Ahí quedó mejor? ¿Bruno? Ahora sí, más claro. Buenísimo. Gracias. No, por favor. Bueno, primero buenas tardes a todos y aviso que es obvio que justo arrancaron a romper el departamento de al lado cuando me tocaba la palabra, así que si no me escuchan bien, empiezo a hablar un poco más fuerte. Bueno, lo que estuvo hablando Mili, ¿sí? Es el primer capítulo de la lectura de sábado, ese capítulo número 4, y nos queda ver algunas cuestiones que también son importantes y que hacen a la cuestión central de este capítulo, que tienen que ver con la economía en el periodo, con lo que tiene que ver el aspecto militar en el periodo y el aspecto político, ¿sí? Primero vamos a ir a analizar un poco más lo que tiene que ver o lo relacionado con el modelo económico que se adoptó en esa época. Un poco fuimos charlando con Mili recién acerca de cuál era el lineamiento, ¿sí? económico de este periodo que estamos transitando. Lo que se buscaba por parte del Estado, ¿sí? era insertar a Argentina en el mercado mundial. ¿Y cómo se la inserta Argentina? Bueno, a través de lo que se conoce como el modelo agroexportador, que seguro todos están familiarizados. Es decir, Argentina va a ingresar al mundo, ¿sí? como exportador de materias primas. Entonces, durante este tiempo va a haber una gran actividad, digamos, económica relacionada con lo que es la ganadería y con lo que es la agricultura, que van a darle una gran expansión y crecimiento al país y que van a colaborar con esta noción de progreso, ¿sí? que estuvimos hablando. Ahora, hay algunas cuestiones que se derivan de esta decisión, de decidir, ¿sí? ingresar al mundo como exportadores de materias primas. Y acá tiene una vinculación con lo que estuvimos hablando recién y con lo que ustedes se preguntaban, que es con el rol que toma el Estado, ¿sí? interviniendo en algunos aspectos que son claves para el desarrollo, para el progreso. Y uno de ellos es el tema de los ferrocarriles, que el Estado, y ustedes eso lo van a ver claro en la lectura, porque se explica cómo fue que llegaron los ferrocarriles, ¿sí? y que se expandieron tanto las líneas, y que esto se debió a que el Estado ofrecía ciertas garantías que permitieron esa rápida expansión. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que tiene todo esto? Que Buenos Aires, a través de este gobierno, ¿sí? Buenos Aires y también, bueno, Santa Fe en algún punto, se consolidan como centro, ¿sí? del comercio y de las finanzas. Y bueno, ¿y por qué? Claramente porque en Buenos Aires se encontraba el puerto, y basta solo con que busquen, si les interesa, en Google, una foto de cómo era el entramado de los ferrocarriles, para darse cuenta que de todos los puntos del país, todos los caminos conducían a Buenos Aires, porque desde Buenos Aires se exportaban todas esas materias primas que habían sido producidas hacia el interior del país. Pero bueno, justamente estaba esta cuestión en debate, ¿sí? Era la intervención que tuvo el Estado para lograr ese progreso económico y para lograr insertar de una vez a Argentina en el mercado mundial. Eso es lo más importante, ¿sí? en lo que hace al aspecto económico de la época. Ahora vamos un poco a otro subtítulo de la lectura que se denomina la búsqueda del orden y que tiene que ver con el ámbito militar. Pero yo lo que les quería preguntar es, primero, si tienen a mano la lectura, fíjense la página 116, que la autora utiliza un término de que este periodo se caracterizaba por una inestabilidad recurrente. ¿Alguien me puede explicar por qué la autora utiliza este término? O sea, ¿cuál era el problema que se producía? Página 116, para que se ubiquen. ¿Cómo era la pregunta, perdón? Sí. Ana. ¿Qué quiere decir la autora cuando Sí. ella
califica este periodo como de inestabilidad recurrente. Puede ser que porque no había habido un consenso, un acuerdo, digamos, que siempre se volvía a reiterar los hechos del pasado. Bien, sí, tiene que ver con una cuestión de que había muchos conflictos políticos todavía, ¿sí? Tanto entre las provincias como también dentro de las propias provincias. Y que muchas veces esos conflictos que se daban terminaban en forma violenta. Por eso es que, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, el liberalismo en sí llega al poder a través de las armas. Entonces la violencia todavía era un concepto que estaba muy presente y que por eso va de la mano con este aspecto militar. Porque una de las preocupaciones de Mitre cuando llega al poder es fortalecer al Ejército Nacional. Entonces se empieza a capacitar, ¿sí? Se empieza a profesionalizar un poco el ejército, se crean algunas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Guerra, y empieza, digamos, a consolidarse ese ejército nacional. Ahora, esto es importante entender un poco esta cuestión del ejército porque es relevante para lo que sigue en el próximo capítulo. El ejército nacional, ¿sí? Estaba compuesto por dos facciones. Primero teníamos una parte del ejército, ¿sí? Que era un ejército profesional. Pero por otra parte tenemos el ejército que estaba conformado, ¿sí? Por las guardias nacionales. Y las guardias nacionales tenían el carácter, digamos, de milicias, o sea, nos remontamos al origen de la materia, cuando empezamos a hablar un poco ¿se acuerdan las invasiones inglesas, de cómo se organizaban los mismos miembros, digamos, de las ciudades? Y las guardias nacionales es importante entender, ¿sí? Que estaban en el poder de cada provincia, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque más allá de que formaban parte de este ejército nacional, cada provincia tenía la autoridad sobre su guardia nacional. ¿Se entiende esta parte? Porque esto es fundamental. Bien, y ahora vamos a el último de los aspectos del capítulo 4, que es el aspecto político. Y acá vemos que desde la batalla de Caseros, ¿sí? Se genera una tensión mayor hacia los aspectos políticos por parte de otros sectores de la sociedad que no eran los tradicionales, que no eran los terratenientes y las personas letradas, sino que comienzan a interesarse los trabajadores o los sectores más bajos de la sociedad. Y acá hay un punto central de la lectura que quiero que vayamos viendo juntos, a ver qué pudieron identificar, que es cómo se caracterizaban los procesos electorales en esta época. A ver si alguien me puede decir qué encontró sobre esta cuestión. No terminé de leer esta parte de la lectura, pero imagino por las clases que sobre el tema del fraude, una de ellas es el fraude. Claro, como que llegaban al poder por lo de las clases que tomamos estos últimos días con el tema del fraude, creo yo. Bien, no perfecto, Mariana. Justamente una de esas características tenía que ver, ¿sí? Con el fraude, o sea, que empezaban a aparecer estos mecanismos de fraude a la hora de las elecciones. Otra cuestión importante, ¿sí? Es que a diferencia de hoy en día, no había partidos políticos ya organizados, sino que se conformaban organizaciones para cada ocasión, ¿bien? Y las candidaturas quedaban en manos de las dirigencias, o sea, de las personalidades importantes, y eran fruto de las negociaciones entre los hombres fuertes, ¿bien? Entonces, no era que había un partido consolidado con ciertas ideologías y puntos base, sino que para cada ocasión se efectuaban las negociaciones para presentar un candidato. Y además, algo que es importante es, en primer lugar, empiezan a surgir lo que se llaman gobiernos de familia hacia el interior del país. Y ustedes van a ver, nosotros no lo profundizamos porque si no se nos va toda la hora en esto, pero hay un apartado que se llama Los Sánchez de Bustamante, que lo explica bien,
cómo es que se empiezan a formar redes de poder familiares en el interior del país. Y otra cuestión era el tema de quiénes podían votar, ¿sí? Que el sufragio, ¿sí?, era solamente y exclusivamente para los hombres y no era obligatorio, ¿bien? Y como empecé a decir antes, digamos, los votantes provenían de todas las clases sociales, pero siempre que sean hombres, ¿sí? Y no era un voto obligatorio, eso es importante. Y después, más o menos después vamos a profundizar un poco, pero comienza a aparecer la prensa, ¿sí?, como un actor importantísimo para cualquier persona o cualquier figura que quiera tener, ¿sí?, su lugar en la escena política. Empiezan a aparecer los diarios, ¿sí?, como una vía para legitimar el poder. Bien, ¿quedó alguna duda de este capítulo 4? Porque ahora ya pasamos a lo que sería el capítulo 9 de Sábato. ¿No? No. Bien, bueno, avanzamos un poquito entonces. Bueno, y ahora hacemos como un paréntesis y arrancamos de vuelta. Viene el capítulo 9, ¿sí?, que se titula Un modelo de Estado. Y acá ya nos tenemos que contextualizar un poco en lo que es finales de 1870. Y acá, para esta altura, y teniendo en cuenta todo lo que venimos analizando, el gobierno nacional ya mostraba signos de fortalecimiento, y ya se empezaba a consolidar ese gobierno nacional. Y vamos a hablar un poco del contexto en 3 campos que a mí me parecen importantes para lo que viene, lo que tenemos que analizar ahora, que es a nivel institucional, a nivel militar y a nivel fiscal. Bueno, a nivel institucional, algo importantísimo de esta época, o sea, de 1870 entrando a 1880, es que hay un mayor control del Estado, ¿sí?, sobre el territorio nacional. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, primero a esta extensión de las comunicaciones. O sea, imagínense que tener los ferrocarriles y las líneas de ferrocarriles en el nivel que se había logrado, eso comunicaba mucho más, ¿sí?, a las provincias entre sí. Y otra parte también tiene que ver con la ocupación de territorios en disputa, ¿sí?, que se va poco a poco poblando el país, y asimismo también empiezan a haber instituciones del Estado, ¿sí?, a lo largo y ancho de todo el territorio del país. Eso es en lo institucional. En lo militar, bien, seguimos con la misma cuestión, o sea, con el mismo problema. Más allá de que Mitre había puesto todos sus esfuerzos en lograr consolidar el ejército nacional, ¿sí?, esa concentración de autoridad no se había terminado de lograr. ¿Por qué? Por esto que yo les comentaba, ¿sí?, de que las guardias nacionales todavía estaban a cargo de las provincias. Y en materia fiscal, bien, eso que habían analizado con Mili, todavía la soberanía del Estado dependía del poderío de Buenos Aires, del poderío de la aduana y del poderío del Banco de Buenos Aires. Entonces todavía había un debate vigente, ¿sí?, en cuál debía ser el formato de ese Estado. Más allá de que ya teníamos un Estado bastante consolidado, todavía no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿sí?, en si íbamos a adoptar un modelo centralizado o un modelo en el cual se le otorgue a las provincias una mayor autonomía. Entonces, a ver, esto es lo que siempre venimos hablando hasta ahora. A ver, Buenos Aires y Santa Fe, ¿qué querían? Querían la autonomía porque a ellos este modelo agroexportador, sí, le estaba trayendo beneficios, pero las provincias del interior, ¿qué querían? Querían un Estado centralizado, o sea, un Estado que intervenga más para poder equilibrar un poco sus balanzas económicas. Y ahora ya entramos a lo que es la última parte, ¿sí?, de esta lectura. Ustedes tienen que profundizar un poco más porque hay cosas que me estoy salteando. ¿Qué tiene que ver con la revolución? Sí. ¿Qué autonomía quería Buenos Aires y Santa Fe, habías dicho, no? Sí. Claro, sí, porque ellos se veían beneficiados de este Claro. modelo económico que se estaba implementando. Claro, perfecto, gracias. Bueno, y ahora viene un subtítulo importante, es la revolución en Buenos Aires. Bien, la importancia, ¿sí?, de esta cuestión la da el mismo resumen, que yo siempre digo que hay que prestarle atención a todos los extras del texto, ¿sí?,
al arrancar el capítulo ya nos dice cuál es la importancia que tiene para este momento histórico. Que a partir de la confrontación que se genera entre Roca, ¿bien?, y Tejedor, se dirimen estas cuestiones y estas disputas que se habían generado entre Buenos Aires y entre las provincias y entre el Estado, ¿sí? Entonces acá vemos que esto es un punto de quiebre, porque de acá para adelante, ya todos estos problemas que estuvimos analizando en casi todos los talleres anteriores se van a terminar. Bien, entonces, se realiza un enfrentamiento, una confrontación entre Tejedor, ¿sí?, como gobernador de Buenos Aires, que representaba esta idea que quería Buenos Aires de mantener la autonomía, ¿bien?, y Roca, que tenía el aval de todas las provincias y que ya se iba perfilando como el próximo presidente. Ahora, hay 3 frentes en los que se desarrolla la confrontación. ¿Alguno los pudo identificar? A ver. Ya estamos casi al final de la lectura. Prensa, opinión y armas. Bien, perfecto. Y más o menos, ¿en qué consiste cada uno de esos frentes? La prensa, o sea, es como que en esta época ya como que cada uno podía tener, no sé si decir partido, pero como que a través de los periódicos cada uno podía posicionarse políticamente y Bien. así juntar, digamos, seguidores, adeptos o lo que fuese. Y después el tema de las armas, si no me equivoco, es como que, bueno, al tener cada provincia su Guardia Nacional, y Buenos Aires el ejército, o sea, lo que quería Roca era que todas las fuerzas, las guardias nacionales le pertenecieran para que las provincias pierdan poder, porque, o sea, es como que estaban en constante tensión de que las provincias, o sea, Roca ataque a Tejedor, algo así, no sé bien cómo explicarlo. Vos tranquila, vos explicá que después pasamos todo en limpio, pero venís bien, sí. Y lo de las elecciones, ¿qué te acordás? De cómo se llega a elecciones. No, de que también había sido un frente, digamos, de batalla entre estos dos bandos. Pero bueno, si querés, igual, Eugenia, ya participaste bien, si quieren hago una pasada en limpio de todo. Pero bueno, muy bien. Vamos a arrancar primero con lo de la opinión pública, que tiene que ver con la prensa, que como dijo la compañera, es justamente eso. O sea, los diarios, porque en esa época, bueno, era prensa escrita, se empiezan a posicionar como un actor clave. Y para mí, yo siempre digo lo mismo de que hay una frase en la lectura que para mí resume la importancia que tienen, que es que Roca le dice a Juárez Selman, ¿sí?, usted sabe bien que este pueblo se gobierna y se tiraniza con los diarios. O sea, los diarios pasaron a ser una herramienta fundamental, ¿sí?, para el poder. Sobre las elecciones, en realidad, la importancia que tienen es que se comienza o se dan cuenta, ¿sí?, estas figuras del poder, que debían convocar a la mayor cantidad posible de votantes, ¿sí? Y por lo tanto se empiezan a prestar atención a las inscripciones de los padrones y también se intenta, ¿sí?, que haya una mayor asistencia a la hora de votar. Y sobre la movilización armada... Porque claro, no eran obligatorias hasta ese entonces. Claro, hasta ese entonces no eran obligatorias. Entonces, lo que querían era hacer una campaña como para que vaya la mayor cantidad posible de gente a votar. Y sobre la movilización armada tiene que ver con también lo que dijo Eugenia, de que Tejedor se prepara para resistir, pero lo que en primer lugar hace es convocar a la Guardia Nacional, porque él se encontraba al mando de la Guardia Nacional que estaba a cargo de las provincias. Pero el gobierno nacional le prohibió esa posibilidad, y lo que hicieron los porteños es recurrir a lo que ya habían recurrido en otras ocasiones, es a las milicias ciudadanas, ¿sí? O sea, Tejedor convoca a los vecinos a que se levanten en armas para defender a la provincia. Pero bueno, esto es muy importante porque en esta etapa, ¿sí?, se le da solución a 2 asuntos importantes. Y con esto ya cerramos la lectura y le doy la palabra a los chicos. ¿Qué se soluciona? O sea, ¿qué cuestiones que son fundamentales para la consolidación del Estado tienen la
solución en esta etapa? Consolidación del Estado. ¿La capital? Bien, esa es una, y la otra, un poco ya estuvimos hablando. Perdón, no entendí la pregunta. No. Bien. Tiene que ver con No, que no, lograron que la gente se acerque a votar. Esa no es no. no. En realidad, a ver, hay dos asuntos que nosotros, por lo que venimos hablando, quedaba pendiente, ¿sí? Para lograr tener un Estado nacional bien consolidado. Uno es la cuestión de las guardias nacionales, ¿sí? Que era lo que veníamos hablando, de que, como decía Eugenia, en realidad las provincias tenían, ¿sí?, un ejército a su disposición cuando lo necesitaran. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este periodo? ¿Sí? Se sanciona la ley 1072, que prohíbe a la provincia la formación de cuerpos militares. Bien, y con eso ya se solucionó el problema porque ya las guardias, o sea, ya no iba a tener la provincia la posibilidad de convocar al ejército, sino que el ejército iba a ser uno y iba a ser el ejército nacional. Eso por un lado. Y por otra parte, se da solución a lo que decía Andrea, ¿sí?, y que es lo que también venimos hablando en todos estos talleres, de que se le da una solución a la cuestión capital, porque se federaliza Buenos Aires. Ustedes piensen que hasta entonces, en realidad nosotros no teníamos una capital. O sea, las autoridades nacionales estaban en Buenos Aires, pero en calidad de huéspedes, ¿bien? Entonces esto generaba muchas veces conflictos políticos, conflictos institucionales, conflictos hacia el exterior, ¿sí? Entonces, una vez que termina esta confrontación entre Roca y Tejedor, se solucionan estas dos cuestiones. Y por eso decimos que es tan importante, porque de alguna forma ya podemos decir que tenemos el Estado Nacional prácticamente consolidado. Y la cuestión Ahora, capital ya está armada, ¿no? claro, ya está estructurada, ya está sólida. se federaliza Buenos Aires, ¿sí? Y queda Buenos Aires como la capital de la nación. Bien. Ahora, una cosa que es interesante, que no lo vamos a profundizar porque ya le tengo que dar la palabra a los chicos para que den la otra lectura, que está disponible ahí en la lectura, es el debate que se da entre Alem y Hernández, ¿sí?, sobre la cuestión capital. Porque sobre la cuestión capital siempre hubo como ideas en disputa. Yo les voy a decir que lo lean, o sea, esto en realidad es, lo mando a leer porque es interesante para reflexionar, ¿sí? Pero bueno, ya no queda duda entonces que estas dos cuestiones, Guardia Nacional y capital, terminan o se solucionan en este periodo, ¿sí? Y con esto ya termina la lectura de Sábato. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estuvimos hablando recién o ya seguimos con la otra lectura? Yo no te entendí muy bien cuando explicaste la segunda solución de las guardas, como que me perdí en el medio. O sea, no entendí Bien. lo de que a partir de la sanción, no entendí eso. Bien, perfecto. No, volvemos. Bien, hasta el momento en el que Roca se enfrenta con Tejedor, ¿sí?, como habíamos hablado, existían las guardias nacionales. Que las guardias nacionales, sí, eran un ejército, pero que estaba a cargo de las provincias, ¿sí? O sea, quien podía tomar decisiones sobre ese ejército eran los gobernadores de cada provincia. Ahora, esto era un problema, ¿sí?, porque uno le estaba dando un poder enorme a las provincias, porque cuando el gobernador quería, podía utilizar esa Guardia Nacional, o sea, ese ejército, para ponerse en contra de otra provincia, del Estado, y de esa forma no se lograba consolidar un ejército nacional, o sea, un ejército que solamente tenga, ¿sí?, como último jefe de mando al presidente. Claro. Entonces, en esta época, ¿sí?, ¿qué hace? Se sanciona una ley, que es la ley 1072, donde se le prohíbe a las provincias, ¿sí?, formar cuerpos militares. Entonces se desarman estas guardias nacionales. Ya no hay posibilidad de que los gobernadores puedan tener a su disposición un ejército, sino que va a haber una
O sea, se va a unificar todos los ejércitos a un solo mando, que es el mando, ¿sí?, del gobierno nacional. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias, ahora sí. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, le damos el paso a los chicos porque los dejé medio corto de tiempo, perdón. Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Qué tal, Octavio? Bien. Bien. Bueno, vamos a empezar con la otra lectura, que es la de Gallo, que Dale. es un cambio, cambiamos la unidad, vamos a la unidad 11 del bloque 3. Ya de por sí, la unidad se llama el orden conservador y la generación del 80, el positivismo, el modelo económico y el contexto internacional. Perdón, ese es el punto, pero la unidad se llama de la república posible a la república verdadera. Esta es una clasificación que vamos a ver ahora, y ya les adelanto que ha sido pregunta de examen, es decir, qué significa qué es la república posible y qué es la república verdadera. Así que por ahí estén atentos a eso. Vamos a empezar por el principio, no sé si tienen ahí la lectura a mano, pero para empezar un poco ya a charlarlo y así lo hacemos bien rápido. La Constitución del 53, ¿quién la hizo y qué ideología tenía la Constitución en sí? ¿Se acuerdan? Está al Juan principio por ahí. Bautista Alberdi. Juan Bautista Bien, Alberdi. excelente. ¿Y qué pensamiento tenía él y que se plasmó en la Constitución? Está tan de moda hoy en día. Y bueno, yo me acuerdo más o menos lo que vimos en clase, que apuntaba a todo lo que venga a ser lo del desierto, la población de Sí, ese eso territorio, ahora ¿verdad? vamos a empezar con eso. Pero no, por ahí lo importante que yo hacía referencia era que era un pensamiento liberal. Es Liberal, decir, claro. se ponía énfasis en la libertad de las personas, o en realidad en que no haya intervención del Estado en la vida de las personas. Claro. No solamente en la libertad civil, sino en las libertades comerciales y políticas, que ahora es lo que vamos a estar yendo. Pero bueno, Alberdi y Sarmiento, ¿no?, se refieren al desierto de Argentina, pero ¿en qué se refieren? ¿Algunos se acuerdan? ¿A qué hace referencia? La pregunta decía, ¿qué era el desierto y cómo había que cambiarlo o por qué había que cambiarlo? Se refería a que el territorio argentino estaba, a comparación de lo que era, de lo extenso que era el territorio, había muy pocas personas habitándolo. Entonces Excelente. lo decía como un desierto porque era muy extenso el lugar, pero para las pocas personas que había no Bien. bastaba. Excelente. Efectivamente, lo que pasa es eso. Si nosotros lo pensamos y lo entendemos bien, van a ver que sale solo. Acuérdense que estamos hablando de 1880 a 1916 en esta lectura. Entonces comenzamos con que termina la conquista del desierto. Es decir, Argentina, su tamaño se multiplica casi por 2 o por 3, pero no incrementa la población en ese momento. Es decir, quedan territorios gigantes sin ningún tipo de población. Y lo que había que hacer era poblar todos esas zonas. Ya pasando a la segunda hoja, si quieren, y ya lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿qué soluciones te daba Alberdi? ¿Qué decía que había que hacer? Son 3 soluciones. 3 soluciones, 3 propuestas, más o menos. 3 ideas que daba. No están numeradas. Yo me acuerdo que era fomentar la inmigración, que venga Excelente. gente de afuera para poder esparcir la mano de obra. Excelente. En realidad lo que se entendía era que la única forma de poblar tan rápido como era necesario todo ese desierto que se hablaba era a través de la inmigración. Es decir, el Estado rápidamente y con políticas migratorias podía
completar, digamos, la población que le faltaba. Entonces, dice, ¿no? El desierto se quebraba trayendo a pobladores y capitales del exterior. La Constitución, por lo tanto, debía facilitar los medios que hicieran posible su transferencia. ¿Qué decía antes Alberti? Que desde la Constitución debían tomarse medidas tendientes a terminar con el desierto, justamente a través de la población y el capital exterior. Que el capital exterior está muy relacionado a lo que habló Anita con los ferrocarriles, ¿no? Etc. El segundo punto dice, es una cita Alberti, dice: nuestra revolución abrazó la libertad económica, porque ella es la manantial, sí, que la ciencia reconoce a la riqueza de las naciones, porque la libertad convenía esencialmente a las necesidades de la desierta República Argentina y que debe atraer con ella a la población. Los capitales de la industria carece hoy con riesgo de su independencia. Entonces, ¿qué dicen? Desde la Constitución lo que deben hacer es, mientras más libertad económica haya, más fácil va a ser conseguir capitales exteriores para, obviamente, vos abato la mano, mientras tengas más capital exterior, más fácil va a ser traer a la población. Y otra cosa importante que dice es la libertad económica y civiles, dice. Dice, las libertades económicas y civiles, religiosas, de asociación, prensa, pueden ser el medio idóneo para atraer esas corrientes de hombres y capitales. De nuevo, vamos a ver que también hay otras leyes, que por eso no creo que lo lleguemos a ver acá, pero hay, el Estado en esta época toma medidas tendientes siempre a o generar que venga mayor inmigración o que vengan mayor capital. Siempre con un Estado, digamos, no interventor, por decirlo de alguna manera. Y entonces dice también, otra cosa que agrega, dice, no se le escapa al Alberti que toda esta legislación sería inoperante si no se genera paralelamente condiciones que aseguran la paz y estabilidad institucional. En otras palabras, si no ponía fin al círculo vicioso de guerras civiles y tiranías personales. Justamente lo que dice Alberti, bueno, si nosotros queremos poblar y traer capitales exteriores, necesitamos paz y estabilidad en la región, o sea, en el país, para que se genere el clima adecuado. Piensen que hasta antes de esto veníamos, ¿no?, de 70 años de guerra civil, y bueno, vamos a ver que a partir de entre 1880 y 1816 hay una estabilidad política donde un solo partido político es el gobernante de la nación. Pasamos a la tercera carilla. ¿Alguno se acuerda cuál era qué decía Alberti sobre el ritmo de cambio que tenía que tener Argentina? Esta sí que es la parte más importante de la lectura. Bueno, sí es la más importante, pero una de las más importantes. Dice algo acerca del ritmo del cambio que tiene que haber. ¿Se acuerdan? Puede ser que primero se tenga que asegurar asegurar completamente lo que son las libertades civiles, los derechos civiles y económicos, pero gradualmente se tienen que ir abriendo los derechos políticos y no de golpe como los civiles. Excelente. A la primera parte, sí, a lo civil y económico, le dice la república posible, que es, digamos, en la etapa que estaba Argentina, y la república verdadera va a ser la siguiente etapa, que va a ser las libertades políticas. Piensen esto, volvemos al principio. Él tenía un pensamiento liberal, entonces, ¿qué decía? Las personas tienen que tener sus libertades civiles, sus libertades económicas, su libertad religiosa, pero todo esto tiene que ser acompañado, digamos, por una estructura política, que cuando se llegue a cierto grado, digamos, de avance económico, de avance cultural, se va a poder dar esa apertura política. Entonces, dice, uno de los aspectos más influyentes del pensamiento de Alberti fue su percepción acerca del ritmo con el cual debía implementarse este conjunto complejo de normas institucionales. En este sentido, distinguió entre lo que denominó república posible y república verdadera. Durante la primera, proponía la combinación entre una vigencia irrestricta e inmediata de las libertades civiles y una implementación gradual, por tanto, restricta de las libertades políticas. Al postular Alberti a esta combinación, Alberti quería tener
tender hacia dos metas: la mencionada, quebrar el desierto, y dos, a través del trabajo cotidiano y la inmigración, romper con los hábitos y tradiciones negativos generados por una legislación civil restricta y por décadas de enfrentamientos armados. El doble mecanismo civil y político de la República posible generaría el cambio de las tradiciones y costumbres que facilitaría el tránsito hacia una república verdadera donde convivirían plenamente las libertades civiles y políticas. Entonces él lo entiende como una evolución, una cosa iba a llevar a la otra. No sé si hasta acá tienen una pregunta, porque ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Una de las claves de esta lectura es entender eso, lo referido al desierto y a la inmigración, a la importancia de la migración. Piensen que podemos decir que es unos pilares fundamentales de nuestra nación, la inmigración. Bueno, vamos al próximo subtítulo, dice cambios económicos y sociales. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de 1880 a 1916. Dice, la relativa estabilidad política que caracterizó el periodo de 1880 a 1916 posibilitó el desencadenamiento de un boom económico de larga duración y características excepcionales. La emergencia de un pujante sector capitalista en el sector rural estimuló un fuerte ingreso de personas y capitales provenientes de Europa. Acá hay un cuadro que vamos a pasarlo medio rápido, pero es importante para que ustedes lo entiendan. La población en 1880, perdón, 1870 pasa casi de 2 millones para 1914 a 8 millones. Es 4 veces más. Imagínense eso, la locura de gente que es. Ahí justamente cuando se empieza a quebrar lo que Alberti denominaba como el desierto. Esto, si quieren, lo pueden ir leyendo ustedes, pero lo que más importa hoy en esta parte que entiendan es que empiezan a ver la construcción de grandes ciudades, ¿no? Las ciudades dejan de ser pequeñas ciudades a ser verdaderas metrópolis, ¿no? Ya piensen las ciudades de los 1900, con los problemas de los 1900, que ya van a ver en otras lecturas cómo son, ¿no? Estamos hablando de problemas educativos, problemas higiénicos, todo unos problemas, digamos, propios de las grandes ciudades. Este es el momento que ya Argentina, digamos, despega de ser un país, digamos, del fin del mundo, con sus propios problemas, a ser ya una potencia. Ya si quieren, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, algo que hayan anotado de cuando lo vieron en clase que no lo hayan entendido, porque por esta parte del cuadro es bastante sencillo, es entender que Argentina crece de una forma exponencial que no se vuelve a ver, y es muy raro que se vuelva a dar en algún lugar. Ninguna pregunta. Bien. Pasamos a la página 14, que dice la República posible. Recuerden esa distinción. Dice, entonces el debate político entre 1850 y 1880 giró principalmente alrededor de los caminos adecuados para unificar el país y consolidar una autoridad nacional estable. Este debate se enfrentaron dos tradiciones diferentes, una centralista y otra autonomista. Eso es lo que venían hablando con Anita, que es lo mismo de siempre. Si es un poder central fuerte o las provincias con mayor autonomía. Eso es un problema que se va a dar siempre hasta el 1900. Finalmente, la posición que se toma es una posición netamente centralista. Ahí vamos a seguir con la siguiente página. Bueno, 15. ¿Cuáles eran, algunos se acuerdan, las características del poder político del PAN? Que es el Partido Autonomista Nacional, que ya lo tuvieron que haber visto, que es el que gobernó durante estos 36 años. ¿Algo que se acuerden?
¿No era que el presidente también era el presidente del partido? Puede Y que ser. tenía todo, y se quedaba con todas las bancas. ¿O me estoy confundiendo? No, para que sea el presidente del Congreso. Sí, que ellos a su vez que tenían la mayoría en el Congreso. Creo que voy a decir eso. Claro, eso. Sí, claro, sí. sí, por eso sí. Ejercían un poder bastante, o sea, piensen que fue durante 36 años el mismo partido quien gobernó, así que sí, tenían un poder bastante ilimitado, pero ese poder de gran dimensión, ¿cómo lo llevaban a cabo? A ver si se acuerdan, más o menos. Sí, a través del fraude, ¿no? Siempre No. se llegaba a lo mismo, ¿no? No, justamente hay un pequeño cambio, pero vamos a seguir un poquito el orden un poquito el orden de la lectura. Primero, bueno, teníamos un mandato presidencial de 6 años, que es bastante largo, que se mantuvo hasta el 94, si me confundo, pero que no se podía reelegir. Es decir, una vez que uno era presidente, tenía que esperar para otro mandato para poder ser elegido de nuevo como presidente. Entonces, tenía una fuerte concepción presidencialista, la Constitución, es decir, un presidente con muchísimo poder. Entonces dice, la elección de un sucesor leal a la situación vigente se convirtió de esa manera en el engranaje crucial para la continuidad del PAM en el poder. El mecanismo que posibilitaba el control de sucesiones presidenciales descansaba en las relaciones establecidas entre el presidente de la República y los gobernadores de la provincia. Eran estos últimos que iban a asegurar a los miembros del colegio electoral respondieran a los deseos presidenciales. Creo que está un poco más adelante lo que dice ella, pero lo que hacía el PAM era, vamos a ver si así no me adelanto, pero bueno, el gobierno nacional, digamos, hacía arreglos políticos con las provincias que aseguraban las elecciones de los presidentes, digamos. No había un fraude, sino que había poca participación, y esa participación, digamos, estaba influenciada por los poderes políticos del momento, entonces se aseguraban siempre ser los mismos los que están en el poder. Piensen que en ese momento los gobernadores de las provincias eran caudillos, no eran ni más ni menos que lo que venimos hablando siempre. Y esto puede ser que esto se daba de esta manera porque precisamente la elección era por colegio electoral, por eso se aseguraban directamente con los gobernadores de las provincias. Sí, vamos a ver que no solamente es por eso, pero sí es una de las maneras fue esa. Yo no me quiero adelantar porque no sé si... a ver, vamos a ver. Bien, está acá, está en la otra página. Dice, a ver, en líneas generales, votaba entre el 10 y 15% de quienes tenían derecho al sufragio. En algunos casos el porcentaje podía ascender entre 25 y 30%. La participación electoral era, por otra parte, mucho más alta en las zonas rurales que en urbanas y bajas en los sectores medios y altos. El éxito de las elecciones dependía en consecuencia de los apoyos que podían obtenerse entre las partes de la población que concurrieron a los comicios. Claro. Estos apoyos se lograron a través de un intercalado y variable sistema de reelecciones que tenían en el vértice al gobernador y a la dirección provincial y en base a los llamados caudillos de distritos, que estos son los últimos con los que se reunían las distintas clientelas electorales. Hay más situaciones detectables cuando se analizaban las relaciones entre caudillos y las clientelas electorales. Este mecanismo funcionó perfectamente en la mayoría de las ocasiones, en buena medida por la apatía de la población hacia las necesarias apelaciones a la violencia o el fraude. Es decir, no se aplicaba el fraude, sino que había tan poca participación que no era digamos, necesario. ya se corrompía de diferentes maneras
a esas pocas partes que votaban y no se permitía que otros Como puedan que de votar. alguna manera los arreglaban, ¿no? Como eran poquitos, los arreglaban de alguna manera y bueno. Lo que sí es clientelismo político, ¿no? Por ahí. El clientelismo, claro. Algún tipo de arreglo. Bueno, estaba diciendo que el Poder Judicial funcionaba de manera independiente, ¿no? No así con el resto de los poderes. Y dice, la descripción del funcionamiento del sistema político ofrecido hasta aquí no resultará, creo yo, demasiado novedosa para quienes conozcan regímenes militares similares en otros países europeos y políticos, y latinoamericanos, perdón. La convivencia de libertades civiles con la baja participación y el fraude electoral no es una característica original o distintiva o de la realidad de la política argentina. La Argentina vivió desde 1810 7 décadas de guerras casi continuas y algunas veces devastadoras. La palificación progresiva del país dejó casi intacta una percepción de la vida política que hizo de la exclusión del adversario uno de los pilares centrales. El triunfo de la oposición es percibido y presentado como el retorno a épocas de caos, anarquía y guerra civil, y por lo tanto como un retrocedimiento inaceptable. Es decir, Claro. no dejaban que otras personas participen en la política, sino que siempre pertenecían a la misma élite. Así que, bueno, primero eso, vamos a... Creo que ahí a Naya se le cortó el wifi, así que vamos a seguir, yo sigo con la lectura de él, que nos queda el último pedacito, que dice, hacia la república posible. Verdadera. Verdadera, perdón. En la 19, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto. Dame un segundito que vamos a ver bien cómo estaba esto. ¿Cómo que? Bien, la segunda parte habla más que nada que por ahí las diferencias entre Alem y Roca, que la verdad no son tan importantes, ustedes lo van a poder leer y no es para tanto, sino que la parte más importante va a estar en la página 22, que es lo referido a la ley Sáenz Peña. Ah, claro. ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo era? Alguno debe saber, me imagino. Sí. Me la apunte. Sí. La ley Sáenz Peña. ¿Nadie se acuerda de la ley Sáenz Peña? La que... Sí. Seguida, lo tengo aquí anotado. Sí, era el sufragio universal, secreto y obligatorio, ¿no? Obligatorio, universal y secreto, ¿no era así? ¿Cómo? Repita uno. El sufragio universal, obligatorio y secreto. Bien, ¿qué significa? Si algún también se lo quiere definir. Piénsenlo en el momento. Pero solo para hombres mayores de 18 años. Bien, excelente. Que sea secreto, ¿qué significaba? Que ya no iba a ser más cantado. Claro, que no eran mediante el voto cantado. Claro, el voto cantado. Claro, que no eran mano alzada, como eran muchas veces. La influencia de tenés que votar a este por el miedo a que los mataran o miedo a tener represalias. Ellos ahora iban a poder entrar y no iban a saber, entre comillas, a quiénes votaban. Ahí está. Entonces dijimos que es universal, bueno, y obligatorio, significa que el que no lo cumpla tenía algún tipo de sanción. Fíjense, ahí son 3 características que sigue
que siguen, son 3 características que siguen estando. Fíjense, eso es muy importante, que son una ley que sigue teniendo vigencia hasta hoy en día. Y no sé si a ustedes ya la lectura la habían visto en clase, no sé si sí, algo la habían leído. Sí, sí, sí. Sí, Como, lo vieron y hicimos un trabajo práctico con los que estaban. bien. Fíjense, ya adelantándome un poquito, que lo raro es que los que sancionan la ley Sáenz Peña son del mismo partido de Roca, es decir, el PAN, es el Partido Autonomista Nacional, que luego son los que pierden con esa misma ley. Así que vamos a entender un poquito por qué pasa esto, es decir, la misma ley que ellos promueven es la que los quita del poder. Vamos a ir analizando un poquito las cosas que dice el texto para entender el razonamiento de eso. Dice, el saneamiento de prácticas electorales, la pureza del sufragio, como se decía entonces, había sido una aspiración explícita de todos los actores políticos. La nueva conducción oficialista consideraba además que la oportunidad era propicia para su implementación. Para muchos, la reforma era necesaria para poner a la vida política a tono con la modernización que estaba teniendo un lugar en el mundo social. Una sociedad moderna requería, se decía, un partido conservador moderno y no una coalición de caudillos locales anacrónicos. La competencia electoral revertiría además la atonía política que resultaba del estilo personalista y cerrado del viejo sistema, y finalmente permitiría, según los reformistas, la incorporación definitiva y pacífica al sistema de los partidos de la oposición. ¿Qué estaban diciendo? Lo que querían el ala más moderna del Partido Autonomista era que se pueda, o que haya más participación. Ellos no querían un sistema cerrado, ellos entendían que debía modernizarse a que haya oposición, ¿no? Que puedan votar todos, hacerlo, como dicen, un sistema un poco más moderno. Entonces dice, bueno, se aprueba la ley, la ley Sáenz Peña, y dice, los comicios de 1916 arrojaron un resultado opuesto al esperado por los dirigentes del régimen. En ellos triunfó la Unión Cívica Radical, que consagró a Hipólito Yrigoyen como presidente de la República. 3 factores explican, a mi entender, lo que un año antes hubiera sido considerado como un resultado sorpresivo. El partido oficialista había sido, desde su origen, una coalición inestable de facciones provinciales. Mantenerlo unido hubiera sido siempre una obra de personalidades muy fuertes. Todas ellas habían desaparecido de la escena política en 1916. Muchos caudillos provinciales resistieron la idea de un partido moderno que tendiera a minimizar su función. El resultado de estos 2 factores fue que el oficialismo concurrió a los comicios dividido en 2 candidaturas. La ley electoral de 1912 provocó el aumento insospechado de participaciones electorales, del casi 20% que veníamos hablando, ¿no?, de la poca participación, al 80% del padrón. Este aumento fue particularmente notable en las zonas urbanas, donde la maquinaria electoral del régimen fue sorpresivamente débil. Efectivamente, la oposición triunfó en los centros urbanos y el oficialismo en la zona rural. La elección de 1916 fue ganadora por un margen muy estrecho, tanto que estuvo a punto de ser revertida en el colegio electoral. Los caudillos optimistas los cálculos optimistas del oficialismo fueron de todas maneras dados por los hechos. En 1916 empeoró el tránsito de la república posible hacia la república verdadera, parecía concluir de forma pacífica y estableciendo sobre bases sólidas de permanencia. Entonces, es lo que yo les decía. La misma ley que había hecho el Partido Autonomista Nacional, que fue llevado a cabo por ellos, fue la ley Sáenz Peña, que es lo que consolida la república verdadera, ¿no?, que habíamos dicho que era las libertades políticas. Pero asimismo, cuando hacen su primer
su primer uso de esta ley, digamos, le fue contraria. Y justamente, ¿no?, que la próxima unidad se llama el ascenso al poder de los sectores medios, que justamente se da gracias a que esta ley permite que ya no sea la élite quien gobierne la nación, sino otros sectores. Porque no sé si se lo dije, bueno, el Partido Autonomista Nacional está conformado por una élite que el que pasaba de ser presidente, pasaba al Senado, después a diputado, después a presidente de nuevo, era como un círculo, digamos, vicioso de políticos que nunca frenaba. Estamos en hora, llegamos justito, no sé si tuvieron alguna pregunta o algo. La verdad, la lectura es muy sencilla si la saben entender. Se entienden los conceptos de cómo se termina el desierto, cuál es uno, cuál es otro, las dos diferencias de las repúblicas. Tengo una pregunta. Entonces, Sí. ¿La ley Sáenz Peña consolidó la república verdadera? Verdadera. Ah, está bien. Gracias. Dice, sí. Justamente. Y obviamente, igual tomen con pinzas, porque no solamente en el pensamiento de Alberdi era una de las cuestiones, ¿no?, de Claro. consolidar esa república verdadera. Pero lo que habla Alberdi también es que a medida que se van aumentando las libertades políticas, de forma paulatina, haya un cambio en las tradiciones y en las costumbres del país para que se haga un tránsito, ¿sí?, porque es un proceso largo, no es porque si ustedes ponen capaz simplemente la ley Sáenz Peña en el parcial, ¿no?, consolida la república posible, les van a quedar algunas cosas afuera por explicar. Entiendan que es un proceso que va no solamente en lo que es legislación, sino también en aplicación y cómo funciona este sistema. Pero está bien que lo tengan en cuenta el contexto más amplio. Claro, esto lo tienen que llenar con las próximas lecturas, las próximas clases que van a ir viendo, que hay varias leyes más, entre otras cosas, que tienen que llenar en este capítulo. Perfecto. Por mi parte, claro. Hay que Excelente. leer. Sí. Hay que leer. Esta igual, por suerte, son a comparación de la lectura de las chicas, esta es muy sencilla y no creo que tengan ningún tipo de dificultad. Céntrense en las cosas que dije yo. Lo que no dije, porque no es muy importante, por ahí tienen que darle más intensidad a otra parte de la lectura. Bien. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la clase. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, pasen la noche. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.